Ah, ¿se está grabando? ¿Ya está grabando? Ya está grabando. Como que hablen más fuerte. Ok, ya. Esperen. Oigan, pero ¿por qué se ve tan negro? No me digas así. Porque ella le cambió la luz, se ve muy iluminado. Sí. Pero sí va a salir de oscuro el video. No, es por el brillo del celular. Pues ahí le compone tu compañero. Ok, ya va. Que haga un poquito de Concéntrense, Photoshop. por favor. ¿Concentradas? ¿Ya? Ustedes me dicen. Ya. ¿Listas? Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en una edición más de su programa de radio favorito, InfoLive. El día de hoy discutiremos un tema muy interesante. ¿Es la política exterior de Estados Unidos hacia Medio Oriente un factor determinante en su debilitamiento como potencia? Para dar respuesta a esta pregunta nos acompañan hoy 4 distinguidos internacionalistas. Dulce de la Paz, María Fernanda Ollarvide, Juan Pablo Cisneros y Alma Luz Vera. Hola. Para dar inicio a este debate, es importante mencionar que de acuerdo con autores como Paul Kennedy, historiador británico especializado en relaciones internacionales, todas las potencias tienen un ciclo de vida en el que crecen hasta alcanzar su máximo esplendor y posteriormente caen en un inevitable periodo de descenso, tal y como pasó con el Imperio Otomano o el Imperio Romano. Esta misma idea la reafirma Steve N. Walt en su obra El fin de la era americana, en donde explica que durante los últimos años Estados Unidos ha cometido errores que lo han conducido a un descenso del cual no ha logrado salir. Teniendo en cuenta que Estados Unidos ha sido la potencia principal desde 1945, es decir, por más de 70 años, podríamos afirmar que basándonos en los planteamientos de los autores anteriores, Estados Unidos ya ha pasado por su etapa de crecimiento y que se encuentra ahora en una inevitable etapa de debilitamiento que terminará tarde o temprano en su destitución como principal potencia. Con esto en mente, daremos inicio al debate. Licenciada Dulce, ¿qué nos puede decir al respecto? Buenas tardes, audiencia. Yo creo que efectivamente, Shell, Estados Unidos ha tenido grandes errores en la política exterior, tal como es el caso de Irak, en donde, si recordamos, en 2003 se llevó a cabo una invasión militar justificada en que Irak poseía armas de destrucción masiva. Sin embargo, a pesar de que hubo autorización por parte de la ONU para invadir Irak, esta misión junto con la guerra de Afganistán representan 2 grandes errores en la política exterior de Estados Unidos. Pues se invirtió mucho y se ganó muy poco, si no es que nada. Pues no se lograron recuperar las inversiones de Irak y muchas familias norteamericanas volvieron a ver a sus hijos dentro del ataúd envueltos en la bandera norteamericana. Solamente de esa manera recuperaron las ganancias. Al final, Estados Unidos no pudo demostrar que efectivamente existía armas de destrucción masiva, lo que sacó a la luz internacional los intereses que existía detrás de aquella invasión, lo cual era sencillamente ganar presencia en Medio Oriente, debido a las reservas de petróleo y gas natural que existen en la región. Bueno, de hecho, por el contrario, considero que las intervenciones que Estados Unidos ha tenido en Medio Oriente han sido beneficiosas para ellos, ya que ahora tienen aliados importantes como Israel, un gran aliado democrático. Y por consecuente crece su presencia tanto en aspectos políticos como ideológicos en los países árabes. Estados Unidos va a mantener su dinero en manos nacionales y muy probablemente tendrá relaciones económicas fuertes con su aliado en Medio Oriente, pues con los conflictos que existen hoy en día en la región, Estados Unidos usará a Israel para poder empezar un plan para dar apoyo a la reconstrucción de los países, tal como lo hizo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Actualmente nos enfrentamos a una sociedad internacional que muestra hasta cierto punto cansancio por la gran potencia americana, pues consideran que sus constantes intervenciones representan una violación a su soberanía, por lo que yo preguntaría si Estados Unidos realmente ha conseguido aliados o por el contrario, se ha hecho de enemigos. Bueno, la verdad es que tal vez Estados Unidos tenga algunos aliados como Kuwait o los kurdos, pero en general en la región las intervenciones han provocado resentimiento y gran descontento, ganándole enemigos en toda ella, además del surgimiento de numerosos grupos fundamentalistas y la desestabilización de la región. Creo que esto ha traído como consecuencia que en la comunidad internacional la credibilidad de sus intervenciones se ha deteriorado mucho, pues hemos visto la famosa brecha de credibilidad entre la justificación y lo que en realidad ellos pretenden. Concuerdo totalmente con el licenciado Cisneros. Además, el odio no se ha manifestado en los países árabes, sino que también ha despertado el descontento de los grupos radicales que ven la intromisión de Estados Unidos como una violación a sus tierras, sus creencias, su forma de vivir. Estados Unidos debe entender que llegar a imponer un estilo de vida occidental no es la mejor vía para los intereses, pues mientras se respete la forma en Medio Oriente, el descontento permitirá que grupos como ISIS tomen fuerza y se conviertan en un problema para la estabilidad de la potencia, pues se tiene que invertir en armamento, recursos humanos y en la reparación de daños causados por ataques terroristas.
Si estas intervenciones han tenido repercusiones tan graves, entonces ¿por qué Estados Unidos insiste en influir en el estilo de vida de otros países? Bueno, Estados Unidos tiene objetivos muy específicos detrás de cada una de las intervenciones. Nada es hecho al azar. Y bueno, lo podemos ver reflejado en la frase de la embajada estadounidense en 2017, que cito así: la política exterior de Estados Unidos se basa en defender los intereses estadounidenses, mientras abrazamos la diplomacia. El mundo debe saber que no vamos al extranjero en busca de enemigos, que siempre nos alegramos cuando viejos enemigos se hacen amigos, y cuando viejos amigos se convierten en aliados. El mundo será más pacífico y más próspero, con Estados Unidos más fuerte y más respetado. El mundo será más pacífico y más próspero con un Estados Unidos más fuerte y más respetado. ¿Esto quiere decir que sin Estados Unidos el mundo sería un completo caos? ¿O a qué se refiere esta frase? Sí, Ixchel, se refiere a que en este momento Estados Unidos es el único país que está capacitado y que tiene los recursos necesarios, además de la disposición, para llevar la democracia al resto del mundo. Así que, evidentemente, entre más fuerte sea Estados Unidos, más próspero será también el resto del mundo. Bueno, primero que nada es importante dejar claro que, contrario a lo que Estados Unidos pueda pensar, la occidentalización no es sinónimo de democracia o de prosperidad. Al contrario, Estados Unidos tiene ciertamente muchos recursos económicos y militares, pero los ha derrochado en intervenciones que no la han llevado a ningún lado. Bueno, la estrategia que tiene Estados Unidos, la que ha seguido en términos de política exterior, le ha permitido expandir su cultura, reafirmar alianzas y forjar nuevas amistades, lo cual, lejos de debilitarlo, le ha permitido ganar presencia como principal potencia en todo el mundo. No solamente estamos hablando de Estados Unidos como el mayor socio comercial o como la potencia con mayor poderío militar, ya que esos son factores que podrían ser superados por potencias en crecimiento como China, sino estamos hablando de un Estados Unidos que ha logrado tener un peso cultural muy fuerte en gran parte del mundo, situación que le ha permitido y que le permitirá ser la principal potencia mundial durante muchos años más. Pero ¿qué pasa con las intervenciones más recientes de Estados Unidos? Por ejemplo, Siria. ¿Cómo beneficia esto a Estados Unidos? A mí me parece que Estados Unidos está tratando de mandar un mensaje muy claro acerca del uso de armas químicas contra su propia población. La normalización de este tipo de armas hacia su población es algo que no se puede ignorar. De hecho, la comunidad internacional ya ha condenado varias veces este tipo de armas y a pesar de esta desaprobación, lo cierto es que no ha cesado su uso en Siria. Por lo que estemos de acuerdo o no acerca del bombardeo en Siria, no podemos negar que la razón por la que Estados Unidos es el actor que está mandando este mensaje es porque es quien tiene más fortaleza económica y militar. Así que lejos de mostrar un debilitamiento, me parece que Estados Unidos está mandando un mensaje de firmeza y de poder como potencia. ¿Y qué pasa al interior de Estados Unidos? ¿La población aprueba este tipo de intervenciones? Bueno, como sabemos, la opinión pública al interior del país es muy importante y lo que sucede con esta población es que es tanto moral como práctica. Por lo tanto, apoyan las acciones cuando se les presentan como una causa moral, pero con lo que no están de acuerdo es con el prolongamiento de la estancia de tropas y con la cantidad de muertes. El no ganar con contundencia produce agotamiento y entonces ya no se asignan fondos y se tienen que hacer retiradas unilaterales. Después de la Segunda Guerra Mundial, solo en la Primera Guerra del Golfo se logró una intervención rápida y contundente. En otros conflictos hemos visto este patrón de agotamiento. Entonces, licenciados Cisneros, usted dice que la política exterior de Estados Unidos ha generado no solo descontento por el resto de los países, sino también dentro de su misma sociedad. Efectivamente, hoy en día Estados Unidos se enfrenta no solo a una pérdida de legitimidad en la esfera internacional, sino al interior de su propia población. En realidad, me parece que la población estadounidense se encuentra polarizada. Por un lado, vemos una parte de la población que protesta y que tienen reacciones negativas hacia el bombardeo, pero otra parte de la población cree firmemente que el gobierno de Estados Unidos está haciendo lo necesario. Además, el gobierno estadounidense ha argumentado que el bombardeo fue más bien un golpe de precisión contra algunos centros de almacenamiento y de producción de armas químicas. Además, no se registraron bajas civiles. Por esta información, la población creo que se siente mucho más tranquila al respecto. Se nos ha acabado el tiempo de este programa. Sin embargo, no podemos ir sin concluir que una vez que hemos escuchado estos argumentos tanto a favor como en contra,
podemos darnos cuenta de que Estados Unidos efectivamente sí ha cometido errores en términos de política exterior, como lo es el caso de invertir en guerras que no le han beneficiado directamente. Sin embargo, podemos notar que estos errores no han tenido un peso real en su poderío, pues continúa siendo la potencia con mayor influencia económica, cultural y política. Agradezco a los licenciados por compartir un poco de su conocimiento y brindarnos una nueva perspectiva desde la cual analizar qué depara el futuro para nuestro país vecino. No deje de seguirnos. Nos vemos mañana en InfoLife. Muchas gracias. Hasta luego. Ya. A ver, ¿cuántos hay? 10:26.